buenas tardes, noches, queridos amigos. ¿Cómo están otra vez? Otro miércoles, que a mí me encantan los miércoles, porque estoy con mi querido amigo Tomás Jocelyn Holt, con el cual me encanta hablar, me encanta tus opiniones, las encuentro muy acertadas, muy inteligentes y muy profundas. Así es que, ¿cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Andrés. Un abrazo grande. Un abrazote, sí. Oye, antes de partir el programa, voy a partir saludando a la gente, que es como una tradición acá. O si no, la gente se siente, ¿sabías tú? En algunos programas se siente la gente cuando no la saluda y me parece bien. Carmencita Miller, está Guillermo Padilla, Hernán Herrera, Alejandra Labarca, está Claudio, Hernán Herrera ya lo nombré, gran amigo, Víctor Romero, Gonzalo Parra Carrasco, Patricia Álvarez Labora, Silvia Con, hola Silvita, ¿cómo te va? Horacio Villablanca, Carlos Soto Dodman, Ave Fénix, Steel, Franco Milesi, Nora Grimaldi, el canal de Rebeca, hola Rebeca, Luis Rivera, Cristina Vergara, Osvaldo Ormazábal, Miguel Pacheco, Marioli de Gregorio, Marina Vázquez, Margaret Núñez, Jime Navarro, hola Jime, el viernes estamos juntos, acuérdate. Rigoberto Infante, Daniel Yáñez, Teresa Álvarez Lamata, Cristina Vergara ya la nombré, Elena Pender, Estil también lo nombré. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Carlos Muñoz también se acaba de conectar y María desde Tenerife de las Islas Canarias nos saludan. ¿Qué te iba a decir, Tomás? Tenemos hartas cositas que hablar. Yo partiría, Tomás, por todo este, digámoslo en argentino, todo este quilombo que se ha formado por el tema de los incendios forestales en Chile. Se han quemado ya casi 500.000 hectáreas, una brutalidad, es una brutalidad lo que se ha quemado. Hay más de 40 detenidos que han sorprendido haciendo fuego, digamos, prendiéndole fuego, más de 40, algunos ya confesos, y algunos confesos incluso que dijeron este haitiano que pillaron al principio, que dijo que le había pagado el Partido Comunista, lo dijo así abiertamente y que la plata se la habían mandado directamente en un giro a Haití, a su familia. El gobierno, negando la intencionalidad de los incendios hasta última hora, recordemos que hubo un montón de tiempo, varios días, que la ministra Toá decía que esto era el cambio climático. El cambio climático andaba con bidones de acelerante, andaba con fósforos, es una cosa muy rara. Curioso la Toá, porque la Toá es una mujer que no es tonta, pero le está viendo la cara de tonto a todos los chilenos, digamos, porque decir, no, lo era el cambio climático, esto no hay intención, hasta que el señor Monte, ministro del gobierno también, dijo que él no quería creer en la intencionalidad de los incendios porque eso representaría un problema muy grave para Chile. O sea, escondemos la cabeza como avestruz para no tener que enfrentar el problema. Finalmente eso es lo que dijo, eso es lo que trató de dar a entender. Después de esa declaración sale la ministra Toá diciendo el 25,1% de los incendios son intencionales. Ahora, yo no sé dónde sacó esa cifra. Yo te digo, yo me he metido a estudiar el tema de los incendios forestales en varios países con varios expertos a nivel mundial y todos dicen, de todos los incendios que se generan en los bosques, en el campo, el 95% mínimo son intencionales. Solamente un 5% pueden ser por efectos de combustión natural de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí en Chile la ministra del Interior diga 25,1? Encuentran, de ahí ya te doy la palabra, Tomás, encuentran ayer más de 60 bidones, ¿ya? En los cuales el gobierno decía, encontramos bidones, no sabemos lo que es, estamos investigando. Tomás, por Dios, ¿qué les cuesta a una persona, al gobierno, los carabineros, los bomberos, abrirle la tapa a un bidoncito, meterle la nariz, saber lo que es? O por lo menos, oye, un líquido que tiene acelerante, como ¿no es cierto?, como un alcohol, como una parafina, benzina, petróleo, etcétera, 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 tiene olor a acelerante, tiene un olor fuerte. Nadie lo abría, fíjate. Mira, a nadie se le ocurrió sacarle la tapa a un bidón. Lo cual me parece sospechosísimo. Y no solo eso, sino que después sale un informe
del gobierno oficial diciendo que ellos, los científicos, no sé, el personal especializado, dice que él era alcohol gel, pero que el alcohol gel no es un acelerante que no produce combustión. Yo hice dos cosas con esa declaración. Pesqué un alcohol gel que tengo en mi casa, lo eché a un plato, le prendí un fósforo, no solo produce combustión, sino que además de producir combustión, Tomás, por ser gel y no ser un líquido tan así, demora muchísimo en estar encendido. Está encendido durante muchísimo rato. Y a raíz de eso me metí en Google para ver la información del alcohol gel, la peligrosidad que tiene. Todos los químicos, los científicos dicen que el alcohol gel es combustible. Entonces, mi pregunta, Tomás, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿A quiénes están protegiendo la gente del gobierno? Porque esto ya, a mí no me cabe la menor duda, que están protegiendo gente, no están reconociendo lo que está pasando verdaderamente para no tomar las medidas que deben tomar. Porque esas medidas al gobierno no le gustan. A ver, yo, para ser sincero, yo no tengo ninguna duda sobre el grado de intencionalidad de estos incendios. Y no tengo ninguna duda sobre, además, el grado de devastación que está produciendo. Y no solamente en Chile, por producto de los incendios, sino que la sequía está produciendo una diezma en Argentina y Uruguay productiva que es feroz. Así que, por ende, eventualmente el otro día Foreign Affairs, que es una revista bastante respetada en materia de visiones internacionales, eventualmente destacaba esta realidad eventualmente como un hecho, eventualmente singularizaba efectivamente el Cono Sur con un problema, por así decirlo, y un problema severo, por así decirlo. Y yo voy a llegar y decir con toda sinceridad que a mí, pero a mí lo que a mí más me llama la atención no es el grado de destrucción. Yo sabía que esto iba a producir un grado de destrucción, incluso un amigo mío que vive en Concepción y que ve este programa llega y me dice: Tomás, tú no te das cuenta lo que ha sido que hasta este momento eventualmente los alrededores de Concepción están incendiados y está produciéndose una situación que realmente es feroz. Rodrigo Díaz, el gobernador, en realidad ha hecho de esta semana eventualmente su impronta, eventualmente el llegar y solamente referirse al tema de los incendios. Y eso yo realmente lo siento así y es muy potente, por así decirlo. Pero, y tiene que ver con lo que, como yo entrego minutas semanales, aunque de repente me puedo memorar, eventualmente me concentro y trato de alguna manera de llegar y construir una reflexión semanal eventualmente a partir de un problema, por así decirlo. Yo agarré los incendios para llegar y justamente destacar eventualmente un problema de relatos en Chile. Si tú me preguntas a mí lo que ha pasado en todo este mes de febrero, hay un problema de relatos en Chile, ¿ya? Y esos relatos, cómo nos contaminan a nosotros y nos predisponen negativamente unos con otros y nos distraen, por así decirlo, ¿ya? Nos distraen. Eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Realmente el debate este mes, si tú me preguntas a mí qué ha sido, no han sido los incendios. O sea, han sido los incendios, pero no han sido las historias tras los incendios. La destrucción, la familia, las víctimas. No ha sido los first responders, que es lo que normalmente uno destaca cuando ocurren estos incendios. El 2017 yo me acuerdo que el debate fue el supertanker, la Lucy Avilés eventualmente, y cómo se enfrentó a esa emergencia. Aquí no son los bomberos, aquí no son las víctimas, aquí no es la devastación. No, el debate es el gobierno, su despliegue. Si Boric está en vacaciones o no está en vacaciones, si hace un paseo en bicicleta eventualmente a San Miguel hace 2 días atrás. Yo incluso lo critiqué y he tenido una jauría en redes sociales que se tiran contra mí de cómo yo digo todas estas cosas, ¿ya? ¿Cómo yo digo? No hay gobierno, no hay manejo de la crisis, por así decirlo. El debate no ha sido sobre los hechos, sino que sobre las interpretaciones. Ese es el punto. Es si es que el Hércules se compró con el kit de incendio o no. Si es que eventualmente, si es que efectivamente Boric tiene derecho a tener vacaciones o no. Si es que eventualmente, y fíjate que aquí has tenido actores de gobierno que llegan y quieren instalarte un relato de llegar y decir el gobierno salió bien parado. ¿De dónde? ¿Sí, de dónde? En el fondo había un desgaste y había efectivamente una percepción de improvisación y de que el gobierno llegó tarde. La discusión sobre el tema de la industria forestal, el royalty, el tema eventualmente respecto de si es que habían cumplido o no con
¿cómo se llama? Con las promesas que habían hecho el año pasado con respecto eventualmente de cómo iban a enfrentar CONAF y la infraestructura eventualmente de emergencia. No. El debate ha sido sobre los aspectos laterales. Y toda la intencionalidad del debate, y es mutua, es tanto de gobierno como de oposición, ha sido con el objeto de llegar y mitigar y de que no me cobren a mí estas cosas. No me cobren estos incendios. No me los cobren. Y si que me los cobran, lo he hecho más o menos bien porque estuve 2 semanas en el sur, allá estuve con mis ministros y todo lo demás. Eso no sirve. No sirve. No hay gobierno. Y además el problema radica en lo siguiente, pues, André, y tiene que ver con lo que me dice este amigo mío actualmente hoy día. Me dice, bueno, siguen incendiándose. ¿Qué pasa si que mañana hay un terremoto? Exacto. Exactamente. Aquí no hay un debate público que se traduce en decisiones públicas. No existe. No existe un debate público que tú avances. No existe. Y nadie es capaz de alguna manera de agarrar estos debates eventualmente para llegar y procesarlos políticamente, eventualmente, o como en políticas públicas, por así decirlo. No existe. Y ese es el punto central en este momento. Es una grilla política que baraja y trata de llegar a instalar percepciones públicas, por así decirlo, que son falsas. Si tú empiezas a llegar y justamente decir realmente el debate público chileno, si tú eres un marciano que llega a este país eventualmente y lo empieza a llegar a agarrar, empiezas a darte cuenta que están discutiendo de puras huevadas, por así decirlo, porque no solamente no hay un follow-up, no hay una especie de avance en el debate público, sino que además los tipos son muy defensivos. Claro. Entonces, tú tienes un debate público que efectivamente es muy deteriorante, por así decirlo, porque tú te dices, bueno, me meto en este debate, no, imagínate, yo me meto en este debate y hago comentarios y recibo una andanada, pero una andanada de gente que poco menos yo me tengo que preguntar si es que me quiero llegar y comprar ese conflicto. No, porque tú comprenderás que esto es un relato electoral. Esto tiene que ver con la elección que va a haber en mayo y yo no soy candidato a la elección de mayo. Yo no soy candidato a la elección de mayo. Tú te das cuenta que eventualmente, entonces, yo empiezo a ver todo este debate y cómo los gallos eventualmente se reaccionan frente a él y quedo helado. Mira, te doy un ejemplo. Viña del Mar. Fíjate que Viña del Mar acaban de llegar y justamente estamos en medio del festival, efectivamente, y vienen saliendo de incendios hace un poco más de un mes atrás. Sí. Y que además todavía no han enfrentado bien la reconstrucción y la respuesta a ello. No lo han hecho. Tienes además una discusión en Valparaíso respecto de sumarios que nos han querido dar a conocer desde octubre y que el Consejo de Transparencia ha ido a la Corte de Apelaciones de Valparaíso entonces pidiendo de que obliguen a la Municipalidad de Valparaíso que los dé a conocer. Tienes al mismo tiempo actualmente un debate adentro de la Municipalidad de Viña respecto del manejo del festival, que se pelean con el Canal 13 respecto de si iba a haber orquesta o no, si iba a ir gala o no, eventualmente si se bajaba tal o cual artista, por así decirlo. Y después tú tienes al Festival de Viña, eventualmente convertido en la pasarela, eventualmente en donde aparece Dimondo. Y Dimondo entra eventualmente en la pasarela y llega a hacer un discurso sobre la diversidad cultural. Y de ahí, en 1 minuto y medio, yo quedé helado. Dimondo hace un discurso sobre la diversidad cultural. Entonces yo agarro eso. No para reírme de Dimondo. Al revés, a mí me cae bien Dimondo, te voy a decir. Le tengo buena. Pero yo agarro a Dimondo y agarro a Boric. Y digo, mira qué raro esta lecera. Este tipo, por un lado, la diversidad sexual, un tipo no binario probablemente eventualmente que llega y se viste, produce eventualmente y hace un llamado a la tolerancia y a la diversidad cultural del país. Y al otro lado, un atorrante que ocupa la moneda, un atorrante que ocupa la moneda y que no gobierna. Entonces yo digo, miren este problema, me contrasta en este punto, como que los roles están invertidos. Está el tipo que es el farandulero que está producido y está el tipo que debería ser el más producido de todo, que en realidad cultiva el deterioro y la precariedad. Yo digo eso y se me tiran en contra. Digo, ¿cómo hago? ¿Y sabes por qué les molesta? Les molesta porque esa izquierda, a la cual tú has dicho, les ha importado siempre un rábano. Le ha importado siempre un rábano eventualmente los temas culturales del país. Y a mí que me encantan los temas culturales del país, me fascinan. Son los temas en donde tú nunca me vas a ver a mí incómodo, por así decirlo, ¿ya? Nunca me vas a ver incómodo.
yo agarro esos temas culturales para llegar y demostrar un problema, la manipulación política de estos relatos. Y no solamente la manipulación política de estos relatos, sino que la manera como no van a ningún lado, no avanzan. Fíjate que te voy a decir una cosa, Andrés. El Festival de Viña en realidad tiene su símil en el Festival de San Remo, ¿ya? Y el Festival de San Remo ya lleva más de 70 años, para que tú sepas. Más de 70 años. ¿Qué reflejó el Festival de San Remo? San Remo fue una producción artística, eventualmente, que en el fondo tuvo por objeto eventualmente sacar a Italia de la posguerra y dar una imagen de Italia de la modernidad. Era un proyecto demócrata cristiano, te voy a decir. Fue un proyecto muy político, por así decirlo. Era el deseo de Italia de dejar de ser una realidad como marginal y decadente de Europa y traducirla eventualmente en que superaba su pasado, ¿ya? Se politizó, pero se politizó bien. Y hasta el día de hoy ese festival funciona. Bueno, te quiero decir que el Festival de Viña chileno no es eso. El Festival de Viña chileno fue politizado bajo Pinochet. Y fue politizado bajo Pinochet de una manera que finalmente terminó generando un debate con respecto a qué vamos a hacer con el Festival de Viña, después de que se produjo el cambio político, por así decirlo. Y finalmente hubo un acomodo para llegar y mantenerlo, por así decirlo. Y realmente hubo momentos que de alguna manera tú hubieras podido decir que sabes que más hay un deseo de llegar y desarrollar el potencial turístico de la quinta región, de Viña. Hay un deseo al mismo tiempo de llegar y entender que somos algo más que la dinámica política. Pero míralo hoy día. Si hoy día, entiéndelo, hoy día el Festival de Viña realmente expresa una precariedad cultural del país muy pueblerina. Ni siquiera es un espectáculo televisivo, ni siquiera es un festival, es un espectáculo televisivo donde están los rostros de televisión, la farándula, y hacen esta tontera eventualmente, o un humorista. Y además, eventualmente, llegan y justamente ni siquiera es un programa que siquiera se vende en el resto de la región como algo muy destacable, por así decirlo. No lo es. Entonces, la verdad, la cosa es que se ha convertido casi en un hito, sigue siendo un hito, y es un hito para el país parecido al miércoles de ceniza. Y yo no quiero con eso de reírme de una expresión religiosa, pero tú te has visto que el miércoles de ceniza te marca el fin del verano. En Brasil, el festival, el carnaval. En Venecia, el festival de las máscaras. O sea, normalmente los cambios de temporada son un hito importante para los pueblos, por así decirlo. Y para nosotros, ya la verdad las cosas es que efectivamente el miércoles de ceniza para los católicos y el Festival de Viña para los que no lo son, marcaba el hito del término del verano, por así decirlo. Pero es visto ese festival, ese efiméride, ese lugar, cosa trascendente, según las pasiones políticas del país. Aunque tú no lo quieras decir, tú vas a ver que todos los debates que se están dando ahí en el Festival de Viña son políticos. Son debates que en realidad expresan odios políticos de unos a otros en Chile, de alguna manera. Si tú ves sus humoristas, la entrega a las gaviotas, eventualmente, toda la tontera que efectivamente se da ahí adentro, expresan pasiones políticas que están instaladas y que en el fondo es como las barajan. Bueno, eso si tú lo proyectas a nivel nacional, olvídate del festival, lo proyectas con los incendios, lo proyectas con la discusión con la fiscalía, lo proyectas con Mario Marcel sobre la ISAPRE, lo proyectas con Juan Sutil y su candidatura constituyente, lo llevas eventualmente al debate electoral y tú te das cuenta que esto es un país muy neurótico. Eso es lo que quiero decir, es muy neurótico porque no tiene ánimo, no tiene voluntad para enfrentar sus problemas. ¡No los tiene! No tiene voluntad para llegar y decir, ¿sabes qué más? Reconozcámonos mutuamente, somos lo que somos y nos tenemos unos a otros, enfrentemos tal lecera. Ni siquiera el gobierno es capaz de llegar y decir, démonos una tregua política. Démonos una tregua política porque esto es un momento difícil para el país, nos pilla mal, perfecto, ya, culpémonos todo lo que tú quieras, pero enfrentemos tal lecera. Pero no, ¿ya? No son capaces, no tienen ese, yo diría, esa sensibilidad. No tienen esa sensibilidad de llegar y justamente tratar de ponerse por encima del momento y tratar de contribuir. Entonces, si tú me dices a mí cómo yo veo esto, yo veo un país muy terrible, por así decirlo. Porque yo veo que no hay gobierno, yo veo que tú tienes toda la razón de que hay mala fe en el juego político público. Hay mucha mala fe. Y usted tiene un presidente que va en bicicleta al Parque O'Higgins y llega y comenta sus últimos ídolos musicales. Y tú dices, ¿qué es esta lecera?
no hay empatía, no hay alguien que se coloque como para llegar y decir, ¿sabes qué más? Tenemos que resolver este punto, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Y tú dices esto y se vuelven monos. Yo te quiero decir que se vuelven monos. ¿Ya? A mí me ha llamado la atención, a mí me está ocurriendo una cosa, yo te lo comenté antes del programa que entráramos, a mí me está ocurriendo que, a pesar de que yo, todo el mundo sabe, actualmente yo estoy aquí en este departamento, estoy más o menos, funciona desde acá, pero en realidad este verano para mí ha sido sin tregua, pero sin tregua, emocionalmente sin tregua. Yo te voy a decir con sinceridad, por mi mamá, hoy día acaba de fallecer un cuñado mío, actualmente, y paralelamente, eventualmente, o discutiendo con mis hijas, o el proceso de ingreso a la universidad de una de ellas, por así decirlo, que venía llegando al extranjero. En realidad, emocionalmente, no me ha sido fácil esta etapa. Y no he parado. Yo no estaba en vacaciones, por así decirlo, mentalmente, por lo menos psicológicamente, yo no estaba en vacaciones, por así decirlo. Y cuando yo veo esta cosa, eventualmente, yo veo un país que no es capaz de darse cuenta del grado de deterioro que tenemos. No lo tenemos. No nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, nos hacemos los lesos y culpamos al otro, por así decirlo. ¿Te fijas ahora? Yo te voy a decir con sinceridad, esta cosa no va a mejorar, va a empeorar. Pero, ¿viste? Me dio la pasada tu loro, tu papagayo me dio la pasada. No, te quiero decir que ese nivel de deterioro moral, valórico que está sufriendo la sociedad chilena, se refleja en algo que tú dijiste el jueves pasado, que tú no te explicas cómo, con todos los abusos que se están dando, con toda la irregularidad, toda la corrupción, la gente no está masivamente en las calles protestando. Entonces detente ahí. Sí. Esa es la conclusión correcta. La conclusión correcta es que esta cosa es una cosa inducida. Y es una cosa inducida que tiene por objeto, en el fondo, barajar, que la gente se entretenga en establecer. Pero el problema es que es un barajeo inútil. Y eso es lo que quiero tratar de explicar. Es un barajeo inútil porque realmente no se da en un contexto donde tú puedes llegar y prever de que va a haber una mejoría de la situación social y económica del país. No se da en un contexto donde tú empiezas a llegar y suponer de que viene mejor la mano, esperemos un par de meses y capiemos la ola. No. Mira, Mario Marcel reconoce que eventualmente el superávit fiscal con el cual cerró el año eventualmente pasado no se va a volver a repetir. Sí, claro. Los flujos de capital del país no son los que eran antes. Eso tú tienes una cantidad de tarados en la izquierda que me empiezan a escribir a mí y me empiezan a decir, no, pero el dólar, no, pero el superávit, no, pero mira el informe de Bloomberg que dice que Chile hoy día es el país más confiable de la región para poder invertir. Claro, podrás llegar y decir que en África hay un país que puede ser más confiable que el otro para llegar a invertir, pero nadie quiere invertir en África, nadie. El deterioro regional de América Latina es completo. Y si en algún momento nosotros nos distinguíamos de ese deterioro y teníamos agenda propia y teníamos un cuento propio, hoy día eso no existe. No existe. O sea, tú tienes un conjunto de personas que se quieren tratar de engañar solos. Sí. Se tratan de engañar solos, no ponen al servicio actualmente, ¿cómo se llama?, su tribuna actualmente para llegar y justamente avanzar. Y el problema aquí, Andrés, querido mío, amigo mío, actualmente, es de que esta cosa es un problema de gobierno, pero también de oposición, porque los tipos quieren hacer esto al otro lado, porque lo único que te traducen esto es en vote por mí. En el vote por mí, eso es Juan Sutil, vote por mí, ¿ya? Y Juan Sutil dice, vota por mí para votar a prueba e imponerte una nueva constitución en diciembre, porque no es para llegar y no hacerlo. Entonces él te dice, él es rechazo, él critica al gobierno, él se tira contra el manejo forestal, el manejo del gobierno por culpar las forestales, él se tira contra el royalty, él se tira contra la previsión. Pero en el fondo, actualmente, porque el tipo quiere llegar y justamente hacer el discurso del gobierno. Sí, claro. Una vez que esté instalado en esa convención, ¿ya? Y tú comprenderás que eso es inaceptable. Entonces, aquí los incentivos son perversos, porque es muy mentiroso este debate. Es muy forzado, es un pie forzado que se le coloca a los chilenos para llegar y poner y hacerlos comulgar con lo que hay. Y con un deterioro que cada vez se va a hacer peor.
y hacer indefinida esta pesadilla en el tiempo, proyectarla en el tiempo, y que nadie diga, ¿sabes qué más? Cortemos la chacota, ¿no? Entonces, cuando tú me dices a mí, ¿qué pienso con esto? Es que yo te voy a decir una cosa con sinceridad. A mí no me extraña nada que el país tenga casi 500.000 hectáreas como nada. A mí lo que me extraña es de que el país eventualmente esté discutiendo nada. Que esté de alguna manera llegando y barajando este problema para que siga igual. Eso me llama la atención. Ese es el problema de Chile, por así decirlo. Ese es el problema actual de Chile en su plano interno, porque a mí me cuesta escribir estas minutas, entonces como me cuesta escribirlas, por así decirlo, me demoro y me tengo que ordenar. Entonces, yo le dije a un amigo mío que es el que me la contrata, yo le dije, mira, porque él me dice, por favor, Tomás, habla más del contexto regional. Habla más del contexto regional y mete esta... Y yo le dije, mira, yo te lo voy a hacer en la siguiente minuta, porque da para un tema en sí mismo, el tema regional en relación a Chile. Da para un tema en sí mismo. Pero no me pidas meter una galletita aquí, por acá. El tema hoy día es cómo este pie forzado, este framing actualmente te trata de alguna manera de chupar en una lógica que no sirve para nada, pero para nada. Y los chilenos, mientras tanto, estamos perdiendo mucho de nuestras redes afectivas, nuestros motivos para poder reconocernos unos a otros y para tener la motivación suficiente como para poder salir de esta pesadilla. Sí, claro. Estamos perdiendo eso, lo estamos perdiendo todos los días, porque el deterioro es progresivo. Entonces no hay nadie que llegue y diga, cortemos esta tontería, porque este barajuste supone que en el fondo mañana, un mes más, 2 meses más, esta cosa se va a arreglar sola. Se va a arreglar sola. Y eso es mentira. Mentira. No se va a arreglar sola. No, imposible. No se va a arreglar. Esa es la verdad. No, totalmente de acuerdo contigo. Oye, ahora, Tomás, ¿cuánto tiempo más aguantará en el país una situación así? Porque eso sí que es importante saberlo, porque te digo, esto está llegando, la sangre está llegando al río. La gente cada día está, aun cuando estemos indolentes, aun cuando tengamos una crisis valórica, va a llegar un momento en que la gente va a decir, se acabó el cuento, y ahí van a salir. Pero ¿sabes cuándo van a salir? Y eso es el miedo que yo tengo. Van a salir cuando ya estén todos cabreados y van a salir en forma violenta. Cuando lo lógico era salir en forma pacífica y hacer que esta gente se vaya, digamos, en forma pacífica. Pero yo le tengo miedo, fíjate, yo le tengo miedo a los pueblos, a las naciones, cuando aguantan abuso, desgobierno, falta de apego a la ley, y aguantan años, hasta que llega un momento, fíjate lo que pasó en Singapur. Sacaron cagando al presidente, porque ya no aguantaron más la corrupción y todo ese cuento. Y llegó un momento que la gente salió y lo iban a linchar, el tipo se tuvo que salir arrancando. ¿Ah? Entonces, ese es el miedo que yo tengo. A ver, te lo voy a explicar. Yo creo que el grueso de la gente que maneja la agenda pública del país cree que el país puede seguir resistiendo. Ellos están convencidos que esto es una cosa de capear la ola y que en el fondo aquí esperemos las proyecciones económicas del país y esperemos eventualmente aquí a final de año y aguantémonos y eso va a producir otro ciclo. Están equivocados. Sí. Por eso hicieron esta convención constituyente, porque en el fondo querían traducir esto en una elección, traducir las pasiones del país en un juego de poder, por así decirlo. Sí. Y el problema que tiene esa cosa es que nadie se calienta con su juego de poder. Nadie. No copa las inquietudes del país. Podrás tener a expertos, podrás tener a los politólogos eventualmente discutiendo, pero en el fondo eventualmente es un cuento de ellos, por así decirlo, en relación a lo que está ocurriendo en el resto del país. Y cuando te metes en el cuento de ellos, te das cuenta que se están jugando trampas entre ellos, por así decirlo, porque se fuerzan la realidad. Tienes a la Gloria Holt diciendo que quiere llegar a interpretar a amarillos y a demócratas. Y tienes a Luciano Cruzcoque diciendo que la lista de Bópoli no vale un peso, por así decirlo. Tú tienes eventualmente a Juan Sutil haciendo lo que te he dicho eventualmente, pero en el fondo para aprobar. Tú tienes a Hernán Corral criticando eventualmente a los expertos y al diseño político que tiene este proceso constituyente. Entonces, para serte sincero, no es atractivo ni fuera ni dentro. Entonces. Pero además, yo te quiero decir, yo te repito, ¿cuánto puede durar esto? Depende, ¿qué es lo que llamas durar? ¿Qué llamas durar? Eso es importante entenderlo. Si tú me dices, esto puede durar entendido como tal que este gobierno continúa, pues eso es lo que están haciendo.
Están haciendo que este gobierno está instalado, y no solamente está instalado, sigue nombrando su gente. Sigue siendo un gobierno minoría. Deja de ser, no es un gobierno que tenga interés de alguna manera de llegar y arreglar o ajustar sus correlaciones de fuerza. A lo más es una disputa en la izquierda. A lo más. Y que además es una disputa en la izquierda que los anula. Porque no sirve para nada esa disputa. No sirve para nada. ¿Ya? No suma nuevos actores, no cambia las disposiciones del país, no genera una dinámica de responsabilidad diferente. Si tú me dices a mí cuánto puede durar esto y ellos te dicen, nosotros vamos a poder seguir porque nadie nos va a sacar, puede ser cierto, eso pasó con Piñera. ¿Ya? Con Piñera terminó su mandato. ¿Ya? Pero lo terminó sacrificando la Constitución y en un cuadro político que hoy día lo tenemos que está proyectado, ¿te fijas o no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto más duramos con un cuadro que en realidad no ve un horizonte de cierre, por así decirlo? ¿Te fijas? Ya. Entonces después tú te vas a decir, ¿qué debo esperar? Yo debería esperar que ocurran las mismas protestas que están ocurriendo en Colombia, en Brasil, que están ocurriendo en Perú. Yo debería esperar que lo que ocurra allá va a ocurrir acá. Claro. Es lógico. Y todo este juego, el Festival de Viña, Juan Sutil, la elección acá, la elección allá, es para que no hayan esas protestas. Pero las van a ver. Van a ver. Porque el grado de desgaste es muy importante. Y porque además la violencia del país es muy importante. Hoy día creo que salió notificado ayer de que secuestraron a alguien en el centro de Santiago y están pidiendo 100 millones de pesos por él. Y las policías todavía no saben quiénes son los secuestradores. Ya, pero por darte un ejemplo, eventualmente. Tú estás dando un ejemplo, eventualmente, en este instante. Tú tienes eventualmente, fíjate que el gobierno acaba de anunciar un plan de erradicación de las carpas en la Alameda, pero resulta que las carpas en la Alameda eventualmente están hace más de un año, y no solamente están hace más de un año, no hay voluntad de sacarlas. Esto es una trifulca entre Giorgio Jackson y Claudio Rego, pero en realidad es una trifulca tonta porque no sirve para nada. Fíjate, compara, Andrés, compara la diferencia del debate sobre las carpas en la Alameda con la Paulina Zabal, en lo que ella hace en una entrevista respecto de cómo hay que enfrentar el desafío de reconstrucción de los incendios del sur. Ella dice que hay que llegar y meter al sector privado, hay que hacer un enfoque productivo, hay que llegar y hacer un mix de política. Y tiene toda la razón. Pero ¿por qué no lo dicen aquí? Mira lo que ocurrió en Colombia, en Medellín, después de Pablo Escobar. Y ahí tú tuviste eventualmente, hace 20 años atrás, un cambio de switch. Hicieron una política de intervención que tuvo un mix de políticas de fomento productivo, sociales, urbanas eventualmente, de orden y seguridad, y económicas eventualmente, que hoy día generaron que hoy día Medellín sea una de las ciudades más notables y más pujantes de la región. Anda a ver lo que fue al otro extremo Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, cuando era presidente del gobierno de la Ciudad de México. Él tuvo en el Zócalo, que es esta especie de gran explanada que está delante del Palacio de Gobierno, tuvo a ocupas, igual como tenemos nosotros en la Alameda, durante toda la gestión de él, en la Ciudad de México. Y tú te decías, ¿qué le interesaba a AMLO tener a esas figuras ahí? Pues yo te voy a decir lo que le interesaba. Porque era cierto que él con esas figuras, que era una posilga, polarizaba la política mexicana. Pero la polarizaba en términos que le permitía a él llegar y elevar su perfil y ganar la presidencia de México. Entonces, a pesar de que se transformaba en un mojón, que le ponía una gira en traste a las élites políticas mexicanas, al final le salía ganando eso. Y yo creo decirte que hoy día no hay voluntad de cambiar lo que ocurre en la Alameda, porque alguien sale ganando de ese deterioro y esa posilga. Eso es lo que pasó con la Plaza Italia, por así decirlo. Si tú no vas a ver un cambio real de la situación del centro de Santiago, o en Valparaíso, o donde sea actualmente, mientras tenga a estas personas tratando de profitar de ese deterioro y esa lucha territorial, por así decirlo. No lo va a tener. Si tú me preguntas a mí, ¿cuánto duramos? ¿Cuánto somos capaces de durarlo? Esto se está desplegando hoy día delante de tus narices. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una cosa que es súper difícil de explicar, pero lo voy a explicar. Este país puede llegar y mantener una intrascendencia institucional y mantenerla indefinidamente con estas pelotas, llegando y distribuyendo esas pelotas, estas discusiones, con un deterioro social
del país cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Qué grave. Y eso va a ocurrir. Entonces tú me preguntas a mí, ¿cómo se va a expresar el hecho de que la gente no lo soporte? Bueno, va a aumentar tu violencia. Y va a aumentar tu violencia como la estamos viendo. Si tú te vas a decir, bueno, esa violencia pone en jaque esta situación, este statu quo, pone en jaque esta situación. En el corto plazo no, pero tarde o temprano sí. Y tarde o temprano, no sé cuándo, yo no te puedo llegar y decir cuándo se va a expresar. Pero mientras más le provoques al país como diciendo, vote por mí, para llegar y mantener indefinidamente esta pesadilla, tarde o temprano lo que te va a decir, yo no voy a votar por ti. Y alguien va a llegar y decir, no solamente no voy a votar por ti, sino que voy a trabajar para llegar y reemplazarte a ti. ¿Te fijas o no? Porque la verdad es que eso no va más. Y lo va a hacer no acudiendo a la lucha política de los medios de comunicación, de los grupos que son influyentes, de los partidos. Se va a ir por fuera. Si lo que está en la calle hoy día, Andrés, es el narcotráfico, es el crimen organizado, son grupos que tienen ganas de poder. Son gallos que tienen ganas de llegar y capturar jueces, fiscales, que tienen ganas de llegar y justamente corromper a policía, que tienen ganas de llegar y tener control territorial de vastas zonas del país. Esos gallos están hoy día en pleno despliegue. Están en pleno despliegue y lo están haciendo con mucho éxito, por así decirlo. Sí, pero con tremendo éxito. Cuando tú hablabas al comienzo respecto a la mala fe, de los acelerantes, los incendios intencionales y todo lo demás, tú tienes un país en el norte, tienes este problema en el norte inmigratorio, tienes el problema eventualmente en el sur de una izquierda enajenada que eventualmente juega con un cinismo político absolutamente violento y inaceptable, y tienes en las regiones capitales un crimen organizado que llega y sigue copando, por así decirlo. ¿Tú me dices cuánto lo tolera? Bueno, si los que te están diciendo cuánto lo toleran son ellos, porque ellos están avanzando, ellos están logrando lo que ellos quieren. Sí, claro. Ellos están logrando lo que ellos quieren. Y al frente no hay una respuesta institucional. A lo más hay un festival de viña. A lo más hay Dimondo. A lo más hay Gabriel Boric que llega y anda en bicicleta y llega y hace, visiten el Parque O'Higgins. O llega y escribe a sus cantantes preferidos. Indignantes. Y hasta ahora esto ha ocurrido. ¿Por qué? Primero, porque el gobierno todavía está aturdido por su derrota en el plebiscito pasado en septiembre. Segundo, porque está el verano. Y tercero, porque se metieron en la cabeza estos bestias de que este juego político es una solución brillante, porque este año nos jugamos la Constitución, el próximo año las elecciones municipales y después vamos a una elección presidencial. Y los tipos creen que esto les juega a su favor. Y están locos. Es el punto. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que están jugando, no saben qué hacer, están totalmente desorientados esta gente del gobierno. Y lamentablemente, Tomás, el problema está en que no van a saber qué hacer. No es que vayan a aprender en estos meses a qué es lo que tienen que hacer. No saben qué hacer y no lo van a saber y van a sonar como guatapique, porque el país lo van a polarizar cada día más. La gente se está indignando cada día más, la gente ya está viendo esto de otra forma. Ya la gente no es que Boric termine su periodo y después arreglamos Chile. Ya la gente no lo está viendo así. La gente lo está viendo. A nadie le importa. Eso cuesta explicarle a un conjunto de gente. Pero si tú ves esta trama, a nadie le importa nuestra democracia. Entonces, si es que alguien dice que Boric eventualmente no va a terminar su mandato, who cares? Esto viene ya de la época de Piñera. ¿A quién le importaba que Piñera no terminara el gobierno? Solamente al único que le interesaba terminar su gobierno era Piñera. A nadie más. Pero nadie más. Ni siquiera la derecha. O sea, aquí el juego político, Andrea, ha sido tratar de apostar a que alguien, normalmente un militar, haga un golpe. No va a ocurrir. No va a ocurrir, Andrés. Métete en la cabeza que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, como no va a ocurrir ese golpe, esa interrupción, tú vas a tener un deterioro político que cada vez más va a llegar a tu jardín, a tu puerta trasera. Exactamente. Ya va a empezar a afectar al living, va a llegar al living de tu casa, por así decirlo, esa violencia. Y como los chilenos, esta cosa la ven lejos. No, estos incendios están en el sur. No, esta cosa migratoria está en Colchane. No, tenemos festival. Y sigamos hablando respecto de andemos en bicicleta. Los chilenos en esa estupidez, por así decirlo,
que es una estrategia comunicacional, Andrés. Es una estrategia comunicacional para estratos bajos. Sí, claro. Lo que yo estoy sintiendo en redes sociales es una estrategia a grupos C2, C3, a grupos D y E, a estratos bajos. ¿Ah? A estratos bajos. Es una estrategia con el objeto de llegar y agitar la Puebla. Es una estrategia con el objeto de agitar la Puebla. Yo te voy a llegar y decir una cosa. Esa cosa no va a funcionar. Y no va a funcionar porque son los grupos más vulnerables del país. Ellos sienten en carne propia esa violencia. Esos grupos sienten al mismo tiempo en carne propia la inflación. Sienten en carne propia eventualmente el desempleo. Sienten en carne propia el ciclo. Entonces, por ejemplo, llegar y decirle, apoyemos al Boric. Si Boric va a cambiarlo todo. Va a cambiarlo todo. Es tan lindo mi Boric. Es tan lindo mi Boric. Esos gallos están locos porque en esos grupos eso no funciona. ¿No? No funciona. Y ese es el problema que tienen. Sí, no, totalmente. Oye, me gustaría tocar un tema que para mí es bastante interesante, no solo por el hecho mismo, sino que por la dicotomía que se presenta entre el gobierno y las fuerzas que están detrás de este gobierno realmente, que es el tema de el asilo político y la nacionalidad que está ofreciendo Gabriel Boric a las personas que fueron desterradas de Nicaragua por el dictador Ortega. Fíjate que a mí lo que me llama la atención, Tomás, es que Boric está ofreciendo, ¿no es cierto?, una nacionalidad y un asilo político a gente que es disidente de la dictadura de este señor, del dictador de Nicaragua, aun cuando esa dictadura es cercana al Partido Comunista Chileno, al Frente Amplio Chileno, y resulta que tiene un enfrentamiento con Jadwe, que Jadwe está molesto porque dice que cómo pueden darle asilo político a gente que es contraria al gobierno de Nicaragua, que es cercano al Partido Comunista. ¿Qué te parece a ti todo este cuento? ¿Piensas tú que esta es una estrategia del gobierno para acercar más a la gente? No, esto es una estrategia con objeto de llegar y dar una pelea interna en el gobierno, si bien un cambio de gabinete. Así que, por lo tanto, parte de esa disputa en el gobierno es una disputa de un grupo que se quiere imponer sobre otro. El tema de Nicaragua es una disputa que afecta a la izquierda chilena. Sí, pues, claro. Y la afecta no solo a la izquierda chilena, afecta a toda la izquierda en toda la región. Y la verdad, las cosas que para qué estamos con cuento, Daniel Ortega no es precisamente muy popular en esa izquierda. Porque la verdad, las cosas que efectivamente ha terminado, en el fondo, encarcelando a gente que fueron sus camaradas de armas para lo que fue eventualmente haber votado Somoza, así que eran sandinistas estos tipos. Sergio Ramírez era sandinista, era parte de la junta original. Así que por ende, eventualmente, tú lo tienes. En el fondo, Boric está tratando de hacer un mismo juego que está ocurriendo en la Iglesia Católica, en la disputa de poder con el Papa Francisco y los grupos más conservadores. Y si tú ves, uno de los problemas, porque yo sigo esa discusión muy cerca eventualmente, hoy día el Vaticano ha tenido problemas tanto para llegar y sostener su política respecto de China, Nicaragua, Cuba y Rusia, por el conflicto con Ucrania, ¿no? Le ha costado. En estos meses, todo este año pasado, eventualmente Francisco ha tenido una pelea intensa eventualmente con los grupos más conservadores de él, no respecto solamente de la misa latina, sino que sobre todo sobre su política exterior, sobre la política exterior de la Santa Sede. Y la ha tenido porque en realidad se demoró Francisco eventualmente en llegar y darse cuenta que en realidad Rusia había invadido Ucrania, así que había que defender a los ucranianos. Se demoró, en algún momento quiso llegar y criticar a Zelensky. Sí. Lo mismo que le pasa a Brasil, ¿eh? Lo mismo que le pasa a Lula actualmente. No saben cómo meterse en ese tema. Y para Brasil es un tema importante porque el tema del conflicto europeo le complica sus pretensiones a los BRICS, a lo que son en el esfuerzo que hace con Rusia, con China, con India, por así decirlo, y su política exterior. Entonces, hoy día están descolocados, por así decirlo. Y después tú tienes eventualmente el tema con China, eventualmente, que el Vaticano eventualmente se encuentra con el cardenal Zen, uno de sus principales figuras más destacadas eventualmente, que lo tienen encarcelado los chinos. O sea, se muere Benedicto XVI, y entonces los chinos permiten que Zen vaya al Vaticano, por así decirlo. Entonces se convierte en una especie de estandarte, te fijas, una figura moral, que complica al Vaticano, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Después, otra vez, tú tienes, ya que el Papa Francisco eventualmente ha sido muy pro-cubano, por así decirlo, hace mucho rato, sí. Hizo una entrevista eventualmente defendiendo a Raúl Castro en un determinado momento. Entonces, y la verdad, las cosas que no solamente defendiendo a Raúl Castro, sino que eventualmente con Nicaragua no ha sabido qué atinar. Y los grupos liberales, progresistas, que apoyan a Francisco, son todos muy
Daniel Ortega en Nicaragua. Son muy anti Daniel Ortega. Muy. Hay un biógrafo ahí del Papa Francisco. Hay una cantidad... Los tipos están descolocados, no en Europa, están descolocados en Estados Unidos. En la disputa entre el clero más conservador y el Vaticano. Porque el clero conservador gringo es dominante, es mayoritario. Son mayoritarios, son dominantes. Acaba de ganar la presidencia de la Conferencia Episcopal Gringa, actualmente un secretario, Angelo Sovano, ¿ya? Entonces, la verdad, las cosas son muy fuertes, por así decirlo. Está en una guerra, y una guerra civil. El New York Times lo tituló la guerra civil del catolicismo. La guerra civil. Está en una guerra civil muy fuerte. Bueno, yo te quiero decir que Boric es la misma expresión de esa guerra civil. Es la misma expresión, no porque son católicos, sino que él trata de alguna manera de compensar su debilidad regional y su debilidad exterior y su debilidad interna con una medida eventualmente efectista respecto de los nicaragüenses que no tiene mucha importancia. Qué bueno que dé. Yo soy partidario de dar mucho amparo eventualmente a toda la disidencia nicaragüense, como lo soy también respecto de la disidencia venezolana y como lo soy también respecto de todos los intentos en la región por llegar y poner un pie forzado sobre el resto. Pero no, una golondrina no hace verano, por así decirlo. Eso es lo que quiero decir. Y esa golondrina no hace verano en el sentido de que no te compensa la discusión interna que hay en Chile respecto a la política exterior del país, ¿ya? Yo a este amigo mío que me dice que yo, por favor, escriba más sobre el tema exterior y regional y que le prometí que a la próxima minuta va a dedicarse a eso, quiero explicar ese problema. Quiero explicar cómo Chile hoy día está usando mal su recurso y cómo nadie lo entiende. Afuera nadie nos entiende, da lo mismo lo que haga Chile. Importa un rábano. Acaba de ir Biden a Kiev y reunirse con Zelensky después de un año, al año de la invasión rusa. Zelensky acaba de ir a Inglaterra, se reunió con el rey, entonces lo recibió todo el mundo. En un momento que este tipo no podía viajar fuera del país. Y tú tienes a Boric, que ¿qué es lo que hace? Se agarra una bicicleta y se va al Parque O'Higgins. Y él escribe a sus amigos. Chile está fuera de la foto. Sí, claro. Está deteriorado, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes eso, evidentemente que el gobierno quiere llegar y justamente aprovechar cualquier coyuntura para llegar y salir de esa tontera, pero lo hace mal, no le sirve. Porque a lo más expresa una disputa interna entre sus propios grupos que están luchando por migajas, por pequeños espacios. Entonces, me dices a mí, Jadwe, que me da lo mismo. ¿Qué importa a mí? Si lo que te quiero decir es que por allá no va el tema del gobierno de Chile. De aquí a unas 2 semanas más, Andrés, vas a tener una disputa con respecto de un cambio de gabinete en el país. ¿Quién va y quién entra? Y yo le he tratado de decir, amigo mío, que no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Entonces, lo que tú vas a tener eventualmente son los mismos tontos eventualmente que van a tratar de entrar diciendo, ahora entramos nosotros. Es lo mismo que hicieron con Lucho Cordero. Anda a ver a Lucho Cordero en justicia. Anda a ver a Ángel Valencia en la Fiscalía Nacional. Acaba de ocurrir que Manuel Monsalve lo desautorizó en la discusión con respecto a las forestales. No sé si te acuerdas de esa cosa, menos de una semana atrás. Y lo que tú tienes eventualmente es una grilla interna tratando de ocupar espacio. No sirve para nada esa cosa. Y esa cosa se va a notar cada vez más relevante. Entonces, ¿cómo se expresa ese deterioro social? Olvídate el político está claro, pero el social, yo no tengo idea, yo no soy un adivino, Andrés, yo no tengo idea cómo decirte cuándo en algún momento alguien dice, basta. Pero lo va a tener. Sí. Va a tener a alguien que va a llegar y decir, basta. Y va a hacer algo. Va a ocurrir. Es natural, porque hay un grado de vulnerabilidad muy extrema en el país. Esa es la verdad. Sí, absolutamente. Oye, y en cuanto a la decisión misma de Gabriel Boric de ofrecer en un momento en que la inmigración descontrolada e ilegal en Chile está a niveles impresionantes, que han entrado una cantidad de delincuentes a este país que no se puede entender, ¿tú crees que fue acertada la decisión de ofrecer nacionalidad y asilo a esta gente de Nicaragua que está desterrada? Es una medida efectista, Andrés, es una medida efectista pero irrelevante. Eventualmente trata de llegar y no va a cambiar ni el gobierno nicaragüense, ni tampoco te va a generar un gran problema eventualmente migratorio chileno. ¿Y por qué? Porque darle la nacionalidad chilena a Sergio Ramírez no es
el problema que estamos teniendo Colchane, por así decirlo, un escritor eventualmente, además, o sea, no es el punto. El punto es en este momento en de que no sirve para nada. ¿Ya? América Latina no sirve para nada. Hoy día no produce interés. O sea, que tenga a Gabriel Boric tratando de entrar a ese debate, haciendo una medida efectista, no sirve para nada. Es la misma lógica con la cual pusieron a Antonia Ruejola de canciller y mira cómo está hoy día. Es la misma lógica con la cual pusieron a Ángel Valencia. Ahí Fidel Espinosa dijo que iba a ser un perro contra la delincuencia o iba a ser, no le iba a trepidar la mano. Míralo hoy día. Está interviniendo en discusiones sobre las forestales. No sirve para nada. Si no sirve para nada. No anda a ver a Lucho Cordero que entró ahí adentro y que fue a la tercera sala de la Suprema a llegar y decir: aquí están mis héroes y mis heroínas. Mis heroínas. Anda a verlo, está ahí en el Tribunal Constitucional defendiendo los 3 indultos de Boric. Y además, para llegar y proponer su gran proyecto político en el Ministerio de Justicia, está proponiendo la reforma a los notarios. ¿Tú te das cuenta de esa cosa? ¿Qué es esa lecera? O sea, ahí no está el punto, ¿ya? Ahí no está el punto. Entonces, yo cuando tú me dices a mí, estos debates son intrascendentes. Eso es lo que quiero decirte. Me resisto a ellos porque no son relevantes en lo que es el problema general del país. Lo relevante del país hoy día para el tema migratorio que tú mencionaste es el hecho que estamos metiendo a militares. Estamos metiendo a militares en funciones de orden y seguridad. Y esa cosa no es pacífica. Si no es pacífica. Y no es pacífica a largo plazo, porque Andrés, te voy a decir una cosa, no te va a funcionar. Y al revés, vamos a terminar eventualmente con militares en funciones que no les corresponden, por así decirlo, y al mismo tiempo te va a generar problemas que van más allá del problema que queremos corregir. Entonces, tú lo que debiste haber ayudado aquí era haber convertido a Carabineros y haberle dado recursos a Carabineros y a investigaciones y haber enfrentado esta cosa bien, pero no sirven para nada. Tienes al general director de Carabineros pidiendo un cambio de uniforme. Está loco, completamente. Está loco. Pero está loco. Entonces, cuando tú tienes eso, yo lo que quiero tratar de decirte con toda sinceridad es que aquí es como decirme a mí que quieres resolver un problema tirando la pelota afuera. Y yo creo que aquí lo que he hecho de menos son gente que deje de tirar la pelota para afuera y diga, cortemos la chacota. Me da lo mismo. Oye, te quiero decir una cosa, es súper discutible de que tú puedas quitarle la nacionalidad a un nacional. Esa cosa no es aceptada al derecho internacional. Lo sufrimos los chilenos con Pinochet, con los pasaportes con L. Así que en Chile hay mucha sensibilidad política a eso. Pero además los ingleses están teniendo esa discusión con personas que han terminado en ISIS, han terminado en Siria, en Irak eventualmente, nacionales, y que les han negado volver al país. Hay una mujer ahí eventualmente que la BBC hizo un reportaje hace poco respecto, incluso con 3 hijos que murieron en campamento actualmente, y que no ha podido volver a Inglaterra porque los ingleses dicen, ¿sabes qué más? No. Entonces, es muy discutible que tú le puedas quitar una nacionalidad actualmente a nacionales. Y esa es una discusión que tiene importancia por Colchane por una razón distinta. Porque tú tienes a tribunales hoy día en Chile que le están dando trato nacional a extranjeros. Entonces basta que tú entres a Chile para que la Corte Suprema diga, ¿sabes qué más? Ese señor tiene derecho eventualmente a garantías procesales, no ser expulsado administrativamente, y se le puede llegar a dar trato nacional. Esa cosa es muy discutible, pero muy discutible. Y los gallos están ahí sin darse cuenta respecto al deterioro público que está generando eso en el norte. ¿Ya? Entonces, cuando tú me dices a mí eventualmente Nicaragua, tú sabes que yo viví en Nicaragua, pero era un niño, yo tenía 2 años. Mi papá, su primera destinación fue a Managua. Pero es una Managua que fue previa al terremoto, al gran terremoto que cambió la ciudad completamente. O sea, la ciudad hoy día no tiene nada que ver con la ciudad que al parecer me tocó a mí vivir. Y la verdad de las cosas es que no solamente no tiene nada que ver, sino que además a mi papá le tocó un hermano del Tacho Somoza, a Luis Somoza, que has de saber tú era bastante querido. Era bastante querido, porque Tachito Somoza era el sátrapa. Pero esa familia actualmente tenía todo tipo de expresiones. Entonces, hay algo de mi historia personal que yo todavía reconozco en Nicaragua y no voy a mirar en menos. Pero yo lo que te quiero decir con sinceridad
es que para los efectos chilenos y para lo que nos preocupa en Chile es una discusión intrascendente. Eso es lo que quiero decir, intrascendente. Sí, así es. Oye, Tomás, me gustaría saber tu opinión acerca de la expulsión de Gaspar Rivas del Partido de la Gente. Pero ¿en qué sentido? Ah? A mí Gaspar Rivas me importa tres cuernos, digamos. Pero sí, ¿qué consecuencias le puede traer esto al Partido de la Gente? ¿Tú crees que esto va a tener alguna repercusión? ¿Va a generar alguna división entre la gente que estaba con Gaspar Rivas y la gente que no estaba con Gaspar Rivas? Porque el Partido de la Gente, tú sabes que es un partido bastante amorfo. No es un partido que tenga una línea clara, una línea definida. ¿Ah? Ellos solamente saben que siguen a Parisi. Eso es lo único que saben. Pero no tienen una línea. Pero que eso es lo relevante. O sea, yo lo que quiero decirte en Chile, actualmente lo que tú tienes en este instante, el problema de que el péndulo político, olvídate de Gaspar Rivas, Gonzalo Acarrita, la Tere Marín, no, el péndulo político se está yendo hacia el mundo tuyo. Esa es la verdad. Y ese péndulo político no tiene liderazgo político en ese mundo eventualmente para hacerse cargo del péndulo. No tiene. Los dos liderazgos políticos que están en ese mundo son París y Cast, y la verdad las cosas que esos gallos eventualmente están en la chica y están al mismo tiempo no solamente en la chica, sino que además están equivocados. Y no solamente están equivocados, sino que uno está en Estados Unidos. Tú comprenderás que es bastante cuestionable eventualmente que tú tengas una trama política del país definida por un señor que está en Estados Unidos que no puede venir al país porque tenía un juicio de alimentos. Incluso cuando vino ahora para acá a Chile, eventualmente no le fue bien, le fue mal. Ese tipo no está prestigiado, está en una curva a la baja, lo mismo que Marco Enrique Minami, está en una curva a la baja, pero sigue ahí, sigue ahí. Y después tiene a Kass que está igual, porque es Vox. Entonces el tipo ahí se encierra, no habla con nadie, toma la decisión de llegar y armar una lista aparte eventualmente, y en la práctica eventualmente le da lo mismo, lo demás, le da lo mismo. Es un maricón sonriente. Ese es mi problema con ustedes eventualmente. Ustedes no han sido capaces de disciplinar a esos tontos. Entonces aparecen estas otras figuras, los Gonzalo Carrera, los Gaspar Rivas, las Pamela Giles, aparecen eventualmente y son personas que no amojonan. A la Pamela Giles le fue mal su apuesta con respecto a los retiros previsionales, le fue mal. Ella creyó que iba a lograr un perfil presidencial con ello y se convirtió en su único tema y le fue mal. No sigue siendo, Tomás, y sigue siendo su único tema. Es su único tema. Si no le sirve, si no sirve. Y después tú tienes eventualmente... Y después tú tienes a estos otros locos que realmente son desequilibrados emocionales. Si no me va a venir, perdona que te lo diga, pero Gonzalo Carrera está mal emocionalmente. Si alguien es amigo de él, hay que llegar y mandarlo a un psiquiatra eventualmente. Y después Gaspar Rivas es otro caso clínico eventualmente. Y todo el mundo lo sabe, por así decirlo. Entonces el PDG se aprovecha de esa realidad y lo expulsa. ¿Ya? Y lo deja. Es lo mismo que hicieron además los republicanos con Johannes Kaiser, con un mejor destino Kaiser, porque Kaiser es mejor buena persona, no es mala persona. Fíjate que yo, de todo este grupo, yo no voy a tratar mal a Johannes Kaiser porque por lo menos efectivamente reacciona y por lo menos lo contienen y el tipo reacciona. Entonces, no, estos ocho no. Gonzalo Carrera no reacciona, es como que tiene un cortocircuito, por así decirlo. Entonces sigue. Y después Gaspar Rivas lo mismo. O sea, al final a los republicanos no le queda otra alternativa, la gente del PDG no tiene otra, nos vamos a distinguir, señor. Además tienen ganas de que les vaya bien esta elección. Pero no les va a ir bien esta elección, porque a lo más van a tener un gallo en el norte, o van a tener un consejero no sé dónde, eventualmente, pero en realidad es marginal. Son los gallos, eventualmente, en la práctica están en la chica, sus dinámicas políticas, lo mismo que me dices tú de Boric con Nicaragua. En el fondo, toman estas cosas con el objeto de mejorar su posición relativa, pero no resuelven el problema grueso que tienen. No lo resuelven. Si tú vas a tener una fragmentación política, si expulsan a Gaspar Rivas es porque el Partido de la Gente tiene pretensiones políticas todavía en este ciclo. Y esas pretensiones políticas no los hacen juntarse con republicanos a armar una candidatura común, todo lo contrario. Todo lo contrario. Son los gallos están en la chica. Acaban de discutir hoy día respecto de uno de sus diputados que llegó y fue multado o fue sancionado porque llegó y subió un dron arriba de los incendios en el sur. Contra las normas sobre drones, ¿no? Me pregunté a mí, no tengo idea. Pero en el fondo hay una pelea entre ellos, por así decirlo, que es tonta, porque
tú no me puedes decir que en esta pelea está expresándose el deseo de grupos de llegar y volverse una alternativa seria de gobierno. No tienen ganas de serlo porque son muy rascas, son muy malos, son muy mediocres. Es lo mismo que me digas a mí, que él a mí no me cae mal, pero lo mismo que me digas a mí de Rodolfo Carter. Rodolfo Carter aparece ahora y dice, entonces aparece y empieza a tener visibilidad en medio, entonces empieza a llegar y decir que quiere llegar a una candidatura presidencial. Si no sirve esa hueva, es lo mismo que hizo Boric, es lo mismo que hizo Jadwe, es lo mismo que hizo Lavín, es lo mismo que han hecho Evelyn Matei y otros, tratar de alguna manera de llegar y decir aquí vengo yo. Y no tienen las espaldas para el aquí vengo yo. Si no las tienen. A lo más expresan el deseo de un grupo, en ese caso Chile Vamos, la UDI, de llegar y levantar una figura y hacerla, visibilizarla. Es lo que hacen con Juan Sutil. De visibilizarlo, meterlo. Y además lanzarlo por Rancagua, por O'Higgins. Pero tú comprenderás que no cuesta mucho salir electo por O'Higgins, ¿no? O sea, ahí no está el grueso de la población del país, electoral del país, ¿no? Entonces los gallos llegan y convierten esto en un estandarte, en un espantapájaros, poco menos, y provocan. Son provocadores. Da lo mismo lo que digan. Pero su perfil político se hace sobre la base de cosas que realmente, si tú las escuchas, las trabajas y todo demás, no hacen no se traducen en algo que tú puedas llegar y convertir en algo que sirva. Por eso el liderazgo político chileno hoy día va a la deriva, no va bien. Entonces tú me dices a mí, Gaspar Rivas, si Gaspar Rivas no debía ser parlamentario, si Gaspar Rivas es una persona que está mal, es hijo de un notario eventualmente de la zona de los Andes, ya había tenido un problema con Andrónico Luksic eventualmente cuando fue diputado en la vez anterior. Ya en ese momento alguien debió haber llegado y dicho, ¿sabes qué más? Ordenemos a este tipo, por así. Pero no, siguen ahí, lo meten, lo usan, por así decirlo. Entonces aparece esta especie de figura que es un desastre, por así decirlo. Yo soy día es un problema para el PDG. Pero no me vengas a mí que el PDG se va a arreglar su cara echando a Gaspar Rivas teniendo a Parisi. No va a funcionar eso. Esa es la verdad. O sea, tú a Gaspar Rivas no le das relevancia dentro de lo que era el partido de la gente. A ver, es que la pregunta no, es que tú haces dos preguntas. Tres en realidad, me haces tres. En el partido de la gente me importa un bleo. Se anulan. Es lo mismo que me digas a mí la pelea en la izquierda entre Jadwe y Boric. Se anulan. Así que si tú me digas a mí Gaspar Rivas o Parisi o Gaspar Rivas o el PDG, me importa un bleo porque se anulan. Segundo, si yo no le doy relevancia a Gaspar Rivas en el contexto de los problemas del país, ninguno. Como tampoco, ni dentro del PDG, ni fuera del PDG. Como tampoco le doy a la Pamela Giles, ni tampoco le doy a Rodolfo Carter, ni tampoco le doy a Gonzalo La Carrera, ni a Parisi, ni a Kast. No resuelven el problema. No lo resuelven. ¿Ya? No amojonan el problema político que tiene Chile. No. ¿Ya? Y la tercera pregunta que tú me haces es que si es que esto ¿a quién le sirve? Bueno, claro que a Gaspar Rivas se puede victimizar. Claro que Gaspar Rivas se puede victimizar y decir, ¡oh, yo! Es lo que hace la Pamela Giles, ¿te fijas o no? Claro. Es lo que hace con su pareja eventualmente, que lo excluyeron de la lista del PPD. Y yo me preguntaba, ¿por qué el marido o la pareja de la Pamela Giles va a querer estar en la lista del PPD? Ese tipo no debió haber armado su propia lista. Es como si me dijeras a mí que yo hago todo lo que digo para finalmente aceptarle a Chile Vamos que me meta como candidato a consejero por alguna región del país. ¿Tú te das cuenta cómo quedaría yo si hubiera aceptado una cosa así? Pero tú te das cuenta cómo yo quedaría en eso. En el fondo, yo tengo que construir un liderazgo político eventualmente que en el fondo demuestre que nadie me puede comprar. Y hay gente que me dice que eso no es posible. Que eso no es posible. Y yo quiero demostrar que sí es posible. Y yo quiero demostrar que sí es posible. ¿Te fijas o no? Si tú me hablas de Gaspar Rivas, tú me hablas de Parisi, me hablas de Kast, me hablas de la Jimena, de la Pamela Giles, me hablas de Gonzalo Carrera o de la Tina Marino, y yo tengo mucho desprecio por esas personas. Yo sé que hay gente que ve este programa que no entienden por qué yo tengo mucho desprecio por esas personas. Y la tengo por la misma razón que desprecio a Fuachaín, a Jimena Rincón, a Matías Walker, a Cristian Banker eventualmente, y a todos los otros esos tipos en amarillo o en demócrata, o que en el fondo no han mojonado nada. O sea, aquí se necesita una voz.
Se necesita una voz que de alguna manera sea distinta. Esa es la verdad. Ese es el desafío. Sí. Oye, Tomás, ¿qué te parece a ti que empresas de rubros como el forestal, como las inmobiliarias, como los malls y como las autopistas estén manifestando que el gobierno de Gabriel Boric, desde que partió, desde que se inició, les ha dado constantes ataques? Recordemos, las forestales le estaban echando la culpa al principio a las forestales porque tenían cultivos de pino y de eucalipto, que ellas eran las culpables de los incendios, como si las empresas forestales hubieran dado con los bidones de acelerante, lo cual es absurdo, ¿eh? Es ridículo, ¿eh? Después, en los malls, acuérdate cuando fue el ataque de estas 10 o 12 personas a balazo limpio en el mall de ¿cómo se llama?, de Plaza Egaña. El Monsalve dijo que la culpa era del mall por no tener bien preparados los guardias de seguridad del mall, cuando los guardias no pueden usar ni armas de fuego. Y esta gente que entró disparando con armas de fuego. O sea, tratando de echarle la culpa también a, ¿no es cierto?, a los malls de lo que está pasando, de la falta de seguridad que está pesando en todo Chile, porque esto ya no es solamente en Santiago, sino que está en todas partes. Las inmobiliarias se están quejando, ¿no es cierto?, porque por todo el tema de la Irasi Hasler, de este negociado que hay, que cada día aparecen nuevos antecedentes que llegan a ser siniestros ya, ¿verdad? Ya llegan. Ahora apareció que el gerente general, que uno de los dueños de la inmobiliaria que le estaría vendiendo la clínica Sierra Bella a la Municipalidad de Santiago, es, ¿cómo se llama? Fue novio, pololo, lo que sea, de la Maite Orsini, íntima amiga de la señora Hasler. Yo te digo, esta cuestión cada vez es peor y el gobierno, en vez de afrontar el problema, que es lo que venimos conversando en el programa, no haya nada mejor que echarle la culpa a la persona a la cual el mismo gobierno le está generando el problema, a las forestales, a los malls, a las inmobiliarias, a las autopistas. Me parece insólito, te digo, que este gobierno no asuma jamás una responsabilidad, pero jamás. Ya, pero eso, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no la asumen un crédito? Explica por qué, porque se lo permiten. Sí. ¿Por qué los gatos mean el sofá? Porque pueden. Claro, entonces yo te voy a explicar por qué motivo el gobierno evade. Porque al otro lado tienes a gente jugando a dos lados del mesón. Entonces, cuando tú tienes, ese es mi problema actualmente, es evidente que el gobierno está tratando de evadir. Es evidente. Es evidente que no da el ancho. Es evidente. Y es evidente que indigna cuando sale Manuel Monsalve criticando los malls, cuando critican las forestales, cuando por los incendios, cuando eventualmente se tiran eventualmente respecto de los demás para sus problemas. Evidentes. ¿No? O la Macarripa, eventualmente la Macarena Ripamonti, eventualmente por Canal 13, por el festival, o Jorge Charpe con el ejército por el espectáculo de los fuegos artificiales. Te puedo dar la lista completa. Evidente. Sin embargo, al otro lado no hay una solución. Porque los gallos están dedicados a su cosa chica. Entonces tú tienes a Juan Sutil que aparece ahí diciendo, ¿sabes qué más? Nosotros pusimos los aviones. Oye, ese es la copia de Jaime Mañalich. Es un provocador. Ese es el que llegó y fue a China con $3 millones para sobornar a chinos con ventiladores que no sirvieron para nada. No se usaron. Ese es el tipo que anunció una carretera hídrica del norte al sur por todo Chile, eventualmente quedó en el papel. Ese es el tipo que llegó y dijo que iba a comprar CNN y la red. O sea, ese es el tipo que hoy día usa su candidatura a consejero constituyente para llegar y pelear por las exportaciones, para sus berries, en el tema del paro, para llegar y pelear eventualmente con el gobierno por la forestal, el royalty, lo que sea. Tú te das cuenta que en realidad es como hablar con Berlusconi eso, ¿no? Como una copia de Sebastián Piñera, como una copia de Jaime Mañalich, como una copia de Trump, como una copia de una figura política que quiere llegar y justamente como enredar el naipe, por así decirlo.
y lo enreda, porque además paga por chauchas, paga chauchas para comprarse la opinión en la zona, se compra el cupo. Es lo mismo que Fernando Flores cuando fue candidato a senador por Arica. Agarró un charter donde agarró a Carlos Slim y a Felipe González y los llevó al norte para hacer una paella. No sé si te acuerdas de eso, yo lo vi. Y se compró la senaturía de Arica, actualmente se la compró y no hizo nada. Nada. Dejó esa zona absolutamente a la intemperie. Y es lo mismo que está ocurriendo con Sergio Vittar hoy día, que es candidato allá en el norte. Y tienes entonces a Pepe Out, que llega y dice que sus candidatos son Andrés Saldívar, Sergio Vittar y Ricardo Núñez. ¿De dónde? Los tipos, es como el ejército terracota, es como la momia y el ejército terracota, actualmente es una cosa impresionante. ¿De dónde? Entonces, cuando tú tienes esta gente en ese juego, tú me dices a mí, ¿qué pienso yo? Claro que yo soy sensible eventualmente a un gobierno que trata de tirar el pelota para otro lado. Y además, el problema que está teniendo eso, Andrés, el problema, olvídate de la pelea de quién tiene la culpa o no. El problema es que están armando los chilenos, estamos autotutelándonos. Y esa cosa no va a funcionar. Te aviso eso. Claro que yo estoy feliz cuando agarran a unos bestias, ¿ah? Y llegan, lo linchan poco menos en la calle. Imagínate en alto auspicio. Si es realmente es para romperte el corazón lo que está ocurriendo en alto auspicio. Cada día hay una situación. Niños, que aparecen en cámara actualmente, que los ven caminando y los matan. Niños, mujeres, ¿ya? Y nadie hace nada, o nadie hace la respuesta que quiere llegar a hacer. Entonces la gente protesta, entonces han tenido varias protestas en esa zona, pero no se dan nada porque los barajan. La Carolina Toa va para allá, arman un comité y no se reúne el comité. No se reúnen. Si cuando tú tienes esta cosa, eventualmente hay un cinismo político muy fuerte, eventualmente, y a mí me parte el alma. Pero no me vengan a mí a decir que este es el debate. Esa es la conclusión central que yo traté de alguna manera de hacer en la minuta, que no sé si lo expliqué bien, pero hoy día traté de explicar, que en el fondo actualmente es, no me vengan a mí a decir de que la disputa sobre el royalty resuelve el problema, a favor o en contra. No me vengan a mí a decir eventualmente que eventualmente el manejo de estas 3 semanas de los incendios resuelve el problema. No me vengan a mí a decir eventualmente que la carta de 40 abogados en favor de Antonio Urrejola, que una gran canciller, eventualmente va a resolver el problema. No me vengan a mí a decir eventualmente de que darle nacionalidad por gracia eventualmente a nicaragüenses que le hayan quitado la nacionalidad va a resolver el problema. No me vengan a mí a decir eventualmente que es aceptable que Boric no reaccione cuando Alberto Fernández eventualmente en Argentina llega y hace una declaración metiéndose en un proceso penal contra Marco Enrique Minami. No me vengan a mí a decir eventualmente de que este debate público va en una buena dirección. No va en una buena dirección. Si tú no me vas a ver a mí, Andrés, yo en eso quiero ser sincero, sumándome a esa grilla. Esa fue una comida que me invitó la Marcela Cubillo el año pasado, en donde estábamos Luciano Cruzcoque, Gonzalo Cordero, estaba Javier Macaya, la Marcela, y había uno que estaba dedicado a hacer las estrategias comunicacionales de ese grupo, por así decirlo. Y me trataba de vender, era un hijo de Costabal, de Martín Costabal, yo creo que era hijo de él, no estoy seguro si era hijo, pero tenía apellido Costabal. Y él me hizo un alegato con respecto de los varios rechazos. Estos gallos están dedicados en medios, en redes sociales, en community managers, en estrategias digitales, a tratar de enredar la perdiz, de enredarla, ojalá tosigarla de rabias, el tema que sea. Y yo me resisto a eso, porque no es mi lógica, ¿te fijas o no? Cuando tú me dices a mí, Tomás, ¿qué pienso yo de esta pelea con los malls? ¿Qué pienso yo del royalty? ¿Qué pienso? Ese es un relato político que no es mío. Porque no es mío desde el gobierno para evadir y no es mío desde esos grupos que al final lo único que les interesa, Andrés, es de que el gobierno, Mario Marcel, aparezca diciendo no vamos a hacer un royalty a la forestal. No. O sea, es que más vamos a retar a Esteban Valenzuela que habló del royalty. No se preocupen porque la verdad las cosas es que en realidad le vamos a decir a Manuel Monsalve que no lo siga molestando. Y esos grupos, ¿sabes qué es lo que hacen cuando eso les dicen? Se suman al gobierno de Boric. Se suman.
Sí. Les importa un bledo el resto. Están en su pequeño tema. Bueno, yo te quiero decir una cosa, que en su pequeño tema no vamos a resolver el problema del país. ¿Te fijas o no? No lo vamos a resolver. Requiere otra cosa. Sí. Oye, Tomás, ve, una cosa que es preocupante, ya salieron las listas de los candidatos de cada partido, de cada alianza, digamos. Y fíjate que es súper preocupante porque en el Partido Comunista se presentaron como candidato a consejero dos personas que son francamente deplorables. Primero está José Mardones por Antofagasta, un tipo que casi le bota los dientes a un carabinero a puñetazo, porque el carabinero lo estaba deteniendo porque estaban quemando una camioneta en Calama, y después le tiró un piedrazo en la cabeza a una carabinera y la dejó inconsciente. O sea, fue con lesiones graves. Bueno, este señor fue juzgado y tuvo que pedirle disculpas públicas a la carabinera, pero salió con una multa y firma mensual y todo. O sea, el tipo no le salió ni por curado. O sea, agredir en Chile a una mujer es gratis, siempre y cuando sea una mujer que no sea de izquierda. Si una mujer de izquierda, salen todas las organizaciones feministas con los pañuelos verdes y todo ese cuento a linchar al agresor. Pero cuando no es de su sector, es una carabinera o es una mujer de derecha o de centro o no es política, las feministas brillan por su ausencia. Es una primera cosa. Y la segunda candidata, Erna Maldonado, va candidata por el Maule. La Erna Maldonado le pegó una patada en los testículos. En los cocos, en los cocos. En los cocos, a un carabinero y lo dejó en el hospital, ¿eh? O sea, lo dejó sin respiración, o sea, le causó lesiones bastante importantes. También está como candidata estos dos energúmenos. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? ¿No aprenden la lección? ¿O esta gente funcional? El PC hace mucho rato está presentando de candidatos y a cargos públicos a personas que están controvertidas como delincuentes. No solo estos dos. Ya el 2012 presentó a Basili Carrillo y a César Punster eventualmente como candidatos de concejales. En Puente Alto y ya no me acuerdo en la otra comuna eventualmente. En Renca no estoy seguro. Y además a Basili Carrillo el PC lo volvió a presentar el año antepasado eventualmente como candidato constituyente. Lo presentaron de nuevo. Son homicidas eventualmente, confeso. Pero no solamente eso. Tú en el gobierno tuviste eventualmente hace poco que rehabilitaron a la viuda de Antonioletti, a la ex lautarista que la metieron eventualmente en la división de educación, eventualmente del Ministerio de Educación. ¿Ya? La metieron ahí, como encargada. Y tú vas a decir una cosa que no está lo mismo ser la viuda de Antonioletti, es la viuda de Antonioletti y al mismo tiempo la pareja de otro que estaba efectivamente en el Lautaro, Mapo Lautaro, y además ella misma eventualmente tuvo que salir fuera de Chile porque estaba perseguida por un caso penal. Sí. Si tú te preguntas por qué motivo, y además tienes el caso Sergio Edelstein, que es el subsecretario de las Fuerzas Armadas, que además estaba metido en las platas, las triangulaciones y el fraude de la Universidad Arcis. Absolutamente. Entonces tú te dices, ¿por qué el PC recurre tanto a estos pescados? Sí. Pero no solo el PC. Tiene el partido La Gente que acaba de llegar y justamente tener a una de sus candidatas a diputada en Colchane, eventualmente que la pillaron eventualmente por tráfico de migrantes. Y no solamente el PDG. Tú en la elección presidencial pasada tuviste a 3 personas que estaban procesadas por la justicia penal que pudieron postular. Manuel José Osandón, de Renovación Nacional, ¿sí? Jaime Mulet y Marco Enrique Ominami. Exactamente. Los 3. ¿Qué es lo que hace que en Chile, en vez de llegar y meter, como en Colombia, que meter a Totocayo adentro del proceso político con el objeto de llegar y sacarlo de las armas, está produciendo todo lo contrario, está blindando delincuentes? Hoy día la rentabilidad es ser candidato porque te van a proteger. Fíjate que ya llevan más de 400 pensiones de gracia a personas del estallido social. 419, para ser exacto. Increíble. Tienen 419. Yo los gallos eventualmente cometen estas cosas, eventualmente lleguen y les pagan. Y les pagan de por vida. De por vida. Sí, una pensión vitalicia, sí. De por vida. Y no solamente eso, y pueden llegar a $1 millón de pesos. En este momento tú me dices a mí que alguien me va a pagar $1 millón de pesos en este momento y cubro el arriendo de esta casa, de este departamento, actualmente. Así que tú me decías a mí actualmente que alguien me cubre $1 millón de pesos así de por vida, actualmente no es poca plata actualmente para estos efectos. No es poca plata.
Y te voy a decir además, por así decirlo, de que si tú tienes, no solamente esos casos, tienes los 3 indultos. Los 3 indultos, a más de Luna además. Así es. Tú empiezas a dar cuenta que el sistema político chileno está empezando a cobijar a estos delincuentes, por así decirlo. Es que no hay buena fe. No existe buena fe. No existe. Los gallos están en una actitud en este instante con el objeto de usar nuestra democracia para reventarla por dentro. ¿Te ves o no? Esa cosa es inaceptable. Y no solamente inaceptable, sino que además a mí me ha sorprendido cómo los gallos eventualmente recurren a un elenco completo. Pues un elenco, eso no son dirigentes cualquiera. Sí, la viuda de Antonioletti no es cualquiera. Además, te quiero decir una cosa. El caso de Antonioletti es un caso bastante dramático, porque significó una disputa dentro de la concertación de cómo enfrentar al Mapu Lautaro. Y finalmente Antonioletti muere en la casa de Juan Carvajal. Y Juan Carvajal eventualmente es una figura muy ligada a todos estos gallos, eventualmente, pero finalmente termina siendo una de las figuras importantes en el gobierno de Bachelet. Y Juan Carvajal, y además de Enrique Correa, porque está en la misma empresa de imaginación de Enrique Correa. Pero Juan Carvajal eventualmente llega y justamente entrega la información de que Antonioletti está en su casa a Belisario Velasco. Y Belisario Velasco llega y echa a andar la dinámica que termina eventualmente ya asaltando la casa y al mismo tiempo muriendo Antonioletti. A esta viuda que finalmente no solamente ha seguido ligado a todo su grupo de origen, sino que al mismo tiempo entró por anga y por manga eventualmente como asesora del gobierno de Bachelet. Entonces dice, ¿cómo era posible tener a Juan Carvajal y a la viuda Antonioletti en el mismo gobierno? ¿Tú te das cuenta de ese pequeño problema, no? ¿Cómo era posible tenerlo? Bueno, yo eso es lo que te quiero explicar. Esto es una disputa ahí adentro. Es una disputa entre ellos. ¿Te fijas, no? Es una disputa entre ellos. Y hoy día están usando actualmente el gobierno. Este gobierno que estamos hoy día teniendo cobija lo peor de esos grupos. Sí, claro. Por último, Bachelet representaba una izquierda más dura, pero ella entendía que había un problema con el frente, a pesar de que hay gente que la asocia al frente y todo lo demás, pero ella entendía que no podía llegar y simplemente meter a todos estos tipos ahí adentro. Y los metió medio piola, pero aquí este gobierno es al revés, los ha metido así, como un mojón, los ha metido. En masa. En masa. Anda a la municipalidad de Recoleta y te vas a encontrar con gente ligada al frente, eventualmente ahí adentro trabajando. En masa. Y son actores que todavía tienen pretensiones políticas. Si yo te digo al tiro, eventualmente, que esta cosa no, refleja mala fe. Y esa mala fe, eventualmente, hay que enfrentarla. Entonces, mi problema es de que les da lo mismo. Tú puedes generar este debate y ellos son como teflón. Esos dos candidatos van a seguir yendo eventualmente por Antofagasta y por el Maule. Les da lo mismo. Van a llegar... todavía tiene a Sergio Edelstein en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Tienes a 400 personas que van a recibir pensiones vitalicias. Tienes a 3 indultados. Luna está en la calle. ¿No te das cuenta que en realidad hay mala fe en esta cosa? Sí, y muy sin duda. Esto está lleno de mala fe, Tomás. Es que ese es el grave problema. Y eso es lo que me preocupa a mí. Que todo lo que está pasando en Chile está lleno de mala fe. Todo tiene doble intención. Todo. Muy mala fe. Y esa mala fe es relevante. Entonces, ese es el tema. Es una lucha de desgaste. ¿Cuándo se hace efectiva la mala fe? Bueno, yo te voy a decir, yo no veo que este gobierno tenga sucesión. Eso lo creo. Yo lo he dicho en todas partes. Este gobierno es incapaz de generarle sucesión. Van a barajar, van a tratar de proyectar, van a tratar de terminar su mandato, pero no van a generar sucesión. Si la pregunta es, ¿cómo tú evitas, Andrés? Ese es mi problema. Mira, ¿cómo tú evitas cómo sales de esta pesadilla y no terminas en Hitler? Ese es el punto. ¿Cómo sale de Weimar y no termina en Hitler? Claro. Ese es mi problema actualmente. ¿Cómo tú tratas de lograr de que esta salida sea una cosa que lleve a los actores a comportarse? Pero no se están comportando. Ahí es donde tú tienes una derecha que no se comporta como debe comportarse. Y lo digo en sus 3 listas. Lo Sutil, Chile Vamos, el PDG, CAST. No se comportan. Son los oportunistas. Pequeños oportunistas. Y después tú te vas a Amarillo y a Demócrata y son unos pobres aves. Son ex camaradas míos, son gente que yo conozco de toda una vida actualmente, pero son pobres aves actualmente. Y no te contestan. Tú le dices a Carlos Maldonado esto, tú le dices a Carlos Maldonado y queda como un stick face, un moai, y no se le mueve la cara. Porque son cínicos. Ese cinismo político chileno es vomitivo.
Entonces después tú tienes a Andrés Saldívar, a Sergio Vittar, a Ricardo Núñez, que los sacan poco menos que de las pirámides egipcios, actualmente. De los sarcófagos. Los sacan del sarcófago. Y ahí aparece auto, actualmente llevando a todo un empresariado, porque a eso se dedica, Pepe, a venderse dentro de esos empresarios y decir, estos son nuestros líderes. Los 30 años, la reivindicación. Están locos, por así decirlo. Están absolutamente locos. Sí. Oye, antes de pasar al último tema que tengo yo para hoy, voy a hacer la publicidad de la empresa, la primera empresa patrocinante de nuestro canal, que es Besvasol. Besvasol, queridos amigos, es una empresa de ingeniería que tiene una vasta experiencia en proyectos orientados a la industria del consumo masivo. Y también es representante en Chile de las principales marcas de máquinas envasadoras, máquinas de proceso, robots paletizadores y automatización de procesos. Besvasol es una empresa que les va a tomar el proyecto, se los va a desarrollar, los va a asesorar y además les va a hacer las gestiones para comprar la máquina exacta para el proyecto de consumo masivo que ustedes están desarrollando. Pueden tomar contacto con Besvasol al teléfono más 569-8293-4991 o bien al correo electrónico contacto@besvasol.cl. Así que los datos de la empresa están en pantalla, queridos amigos. Tomás, último tema. Nos vamos a poner de nuevo un poco internacionales. Quiero hablar de Perú. Pero quiero hablar de Perú porque fíjate que yo creo que Perú nos ha dado, en cierta medida, lecciones de civilidad, lecciones de gobernanza, tanto el gobierno como el parlamento. ¿Por qué te lo digo? Primero, ¿no es cierto?, no han permitido, como fue en Chile, que Piñera le quitó poder a las policías, le tuvo un tremendo miedo a la izquierda radical y a los policías no le importó que los quemaran, que los atacaran, que los agredieran, que los apuñalaran, que los escupieran, no le importó. Sin embargo, un policía sacaba un palo para defenderse y era inmediatamente acusado, juzgado, con la fiscal Chong haciendo, ¿no es cierto?, de activista política. En Perú han empoderado a sus policías, han matado policías, ojo, han matado ya como a 8 policías. Al primero lo quemaron vivo, lo quemaron a lo bonzo, y después entraron a un cuartel policial unos exaltados de izquierda y mataron como a 7 policías. Fue bastante brutal. Pero el gobierno de Perú ha empoderado a los policías, le ha dado todo el poder y le ha dicho que el Estado es el que tiene que tener, ¿no es cierto?, la virtud o la cualidad o la función de reprimir a este tipo de manifestaciones. Segundo, los diputados declaran al señor Petro persona non grata, porque Petro dijo que los policías peruanos se parecían a los nazis. El Congreso votó por 79 votos contra 22, y creo que 3 abstenciones, y declararon a Petro persona non grata. O sea, Petro, el presidente de Colombia, no puede entrar a Perú, no puede pisar suelo peruano, así categórico. Lo otro, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra Pedro Castillo por corrupción y lavado de dinero. Así que Pedro Castillo va a ser juzgado por ese delito. Ya hay pruebas suficientes para poder entablar un juicio, una demanda contra él. Así que la Cámara de Diputados ya lo aprobó. Y como última cosa, el gobierno le prohíbe el ingreso al abogado comunista Hugo Gutiérrez por considerar una persona peligrosa para la seguridad del Perú. Te digo, yo, honestamente, Tomás, yo creo que si Sebastián Piñera en su momento hubiera actuado parecido a lo que ha actuado el gobierno y el Parlamento chileno hubiera actuado parecido a lo que ha actuado el Parlamento peruano, no estaríamos metidos en el embrollo en que estamos. Bueno, mira, se te olvida un tema en Perú. Acaban de entregarle a Toledo, eventualmente. Los gringos le acaban de llegar y conceder las tradiciones, eventualmente, de Toledo al Perú, eventualmente. Sí. Así que lo van a devolver. Y esa cosa no es menor, eventualmente, porque es una apuesta de los norteamericanos, eventualmente, por llegar y decir, ¿sabes qué más? Hay 2 opciones en Perú.
o reforzamos el proceso institucional o simplemente vamos a terminar eventualmente reventándolo. Y hay intenciones de reventarlo. Eso fue la CELAC, eventualmente con Boric, respecto de la crítica que hicieron y se metieron en Perú. Eso fue eventualmente no solamente Petro, sino que Evo Morales. Se lo declararon a Evo Morales, persona non grata también, eventualmente. Los peruanos eventualmente se están dando cuenta que tienen que tomar decisiones difíciles, aun cuando están siendo criticados. En el saludo de Año Nuevo, comienzo de año, eventualmente el cuerpo diplomático tuviste anuncio apostólico criticando eventualmente al gobierno provisional eventualmente, y tú tuviste el gobierno provisional diciendo, o sea, ¿qué más convoquemos elecciones? Si es que hay que llegar y justamente resolver este problema. Yo tengo la impresión de que Perú es un problema eventualmente, porque no solamente expresa esta disputa derecha-izquierda o de insurrección e institución que tú estás explicando, sino que es un problema porque refleja una disputa entre las élites peruanas y la sierra y su mundo agrícola eventualmente, que son dos mundos sociales muy fuertes. Son la élite virreinal versus los cholos, por así decirlo. Y esa pelea es lo que tiene con ese país sin que lo dirija nadie. Nadie. No tiene una estructura política capaz de resolver el problema. Entonces es muy vulnerable. Como país es muy vulnerable. Y es un país eventualmente que de alguna manera hay gente que apuesta por llegar y reventarlo. Por eso Chile, que somos vecinos, pero no tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos manejamos en la realidad interna peruana, por así decirlo. Y por eso este gobierno ha sido muy descriteriado en qué es lo que ha hecho. Entonces tú tienes al PC en este gobierno, rarísimo, celebrando que Boric se meta a criticar el gobierno peruano, actualmente, producto de su manejo de estas protestas. Pero por otro lado, se encuentran con que Hugo Gutiérrez le prohíben el ingreso y llegas y tienes a Daniel Núñez y tienes a Lautaro Carmona pidiendo explicaciones de por qué motivo le prohíben el ingreso a Hugo Gutiérrez. Y Hugo Gutiérrez, la verdad, la cosa es que no es ni siquiera diputado ni convencional hoy día. Nada. Así que, por lo tanto, por ende está expuesto a que le ocurran este tipo de cosas. Y yo te voy a decir mi opinión personal. Si es que yo hubiera efectivamente sido presidente, eventualmente me encuentro con que un diputado chileno como Hugo Gutiérrez o un convencional como Hugo Gutiérrez le prohíben un ingreso, yo le diría a ese diputado, a ese convencional, problema tuyo. Pero yo no me voy a pelear con Perú eventualmente por culpa tuya, eventualmente. Y no solamente no me voy a pelear por culpa tuya, sino que además tú eres mi problema. Y yo les encuentro toda la razón a los peruanos de no permitirte el ingreso, eventualmente, por así decirlo. Les encuentro toda la razón. Y no solamente les encuentro toda la razón, tú eres un cacho acá en Chile, porque mientes. Mientes. Este es el que estuvo ahí en el problema con la Armada, ¿te acuerdas? En el norte, eventualmente. Sí, pues. ¿Ah? Sí, pues. Que lo pillaron eventualmente violando eventualmente las normas sobre cuarentena, por así decirlo. Y el toque de queda. El toque de queda, había toque de queda. Les tiró la foca, por así decirlo. ¿Sí? Este gallo es lo peor, por así decirlo. Entonces, ahí tú notas que tú tienes un PC que no tiene buena fe. Además, tienes una dirigencia del PC que está muy deteriorada. No es la dirigencia del PC que me tocó a mí. No lo es. Ese es Juan Andrés Lago. La dirección política del PC hoy día es Juan Andrés Lago, es Teller, es la gente de la Gladys Marín. Esa gente hoy día no tiene Dios ni ley. Esos son los sujetos que eventualmente tratan de usar a las comunidades LGBT, pero después no saben qué hacer con la Irina Caramanos, no saben qué hacer con Dimondo, no saben qué hacer en un debate que les molesta, porque son homofóbicos. Además. Ese es el grupo eventualmente que me tiene a mí más de 50.000 militantes del PC con trolls en redes sociales hueveándome cuando yo digo algo que no les gusta a ellos. Eso es una dirigencia siniestra. Eso es Sergio Edelstein. Perdón. Eso es, ¿cómo se llama? No es Sergio Edelstein, de saber que es mi suegro. Pero, no, eso es Edelstein, el subsecretario de... Galo. Eso es Galo Edelstein, el subsecretario de la Fuerza Armada. Eso es un grupo siniestro, pero siniestro. Y son personas que de alguna manera son gente que de alguna manera es capaz de hacer cualquier lesera, por así decirlo. Sí, claro. A esa gente va a haber que enfrentarla. Si tú me dices a mí, Perú, hoy día, yo todavía no creo que Perú ha salido de esta crisis. No, de ninguna manera. De ninguna manera. La verdad las cosas es que el problema que tiene la élite política peruana es cómo logra amojonar no solamente este periodo, sino que cómo logra dar un liderazgo que ordene el país. Hace muchos años que, imagínate, tienen ya 6 presidentes, uno se suicidó.
Alan García se suicidó. Sí, pues se suicidó. Entonces, tú comprenderás que tú tienes un país que eventualmente es muy difícil de manejar. Entonces, ahí es el desafío peruano y que Chile debería ayudar a que lo manejen. Es decir, Chile debería ayudar a reforzar el proceso democrático, institucional peruano y no perjudicarlo, no echarlo a perder. Esa debería ser nuestra apuesta, por así decirlo, nuestra ayuda. Pero lo que tú tienes todo lo contrario. Tú tienes un gobierno que está ahí en una lucha de egos para tratar de alguna manera joder a los peruanos. Y va a terminar mal, porque va a terminar alimando eventualmente un sentimiento antichileno que es muy dominante en Perú. Es tremendamente. Es muy dominante. Entonces, sí, es muy contraproducente a los intereses generales del país, por así decirlo. Esa es la verdad. Sí. Así es. Así es, querido Tomás. Bueno, Tomás, ya estamos con todos los temas ya tocados. Interesante programa, como siempre. Estuvo bien interesante, ¿eh? Tocamos temas bien relevantes, bien entretenidos. Así es que, nada, pues, querido amigo, les digo a nuestros amigos que están conectados que primero les agradezco la paciencia, la lealtad que siempre tienen. Y lo otro, les recuerdo, mañana tenemos un programa como siempre, a las 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce. Y les cuento que el viernes tenemos un programa súper entretenido con la Pía Marinovich, en Hablemos de Chile, donde vamos a presentar a una gran pintora chilena que reside en Costa Rica, que estuvo hace poquito en Chile, pero reside principalmente en Costa Rica, a Jimena Navarro. La vamos a presentar para que todo Chile conozca su obra, porque a mí me da la impresión de que no es tan conocida en nuestro país, pero es una persona, una tremenda artista. Te voy a mandar, Tomás, un PowerPoint que tengo con sus cuadros. Maneja los colores, yo no soy un experto en pintura, para nada, pero tiene unos cuadros preciosos, te digo, con un manejo de los colores, de la luz, que a mí me encantaron. Así que la vamos a tener el viernes a las 8 de la noche con la Pía Marinovich. Vamos a conocerla, vamos a conocer su obra y nada. Estamos siempre ayudando a todos los chilenos que son emprendedores, que viven tanto en Chile como en el extranjero y que están surgiendo y que tienen algo importante, un legado importante que dejar en nuestro país. Querido Tomás, muchas gracias por tu presencia, por tu amistad. Un gran abrazo y nos vemos de todas maneras el próximo miércoles a las 8 de la noche, como siempre. Te quiero mucho, André, y saludo a todos. Muy amable por el programa. Cuídate mucho. Gracias. Chao, queridos amigos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Chao, chao.